Bienvenido una vez más a nuestra clase sobre la doctrina y hoy vamos a llegar al número 14. Número 14, hemos hablado del sello del Espíritu Santo, los dones de señales, los dones del servicio y luego la llenura del Espíritu Santo. Ahora vamos a comenzar con la unción, la unción. La unción del Espíritu Santo. Es ahí donde vamos a comenzar nosotros. Y ahora queremos tratar este tema porque una vez más topamos con una realidad. Hay una interpretación eclesiástica y la interpretación bíblica. El problema es que lo que domina hoy día es la interpretación eclesiástica y no la interpretación bíblica. Este curso, mis hermanos, es hablando de las doctrinas de la Biblia, no de la iglesia. De la Biblia, no de la iglesia. Típicamente, cuando uno habla con una persona dentro del contexto de la iglesia y habla de la unción. Típicamente la gente interpreta unción, quiere decir el poder externo del Espíritu Santo que cae sobre una persona. ¿Me entiendes? Típicamente, cuando se habla de la unción, típicamente, ¿no? La gente habla de un poder, hablan de un poder externo de parte del Espíritu Santo sobre una persona. Cuando alguien habla de la unción, eso es típico de lo que ellos piensan. Yo he visitado literalmente en 34 años, mis hermanos, viajando por países, un sinfín de países, en todos estos años, predicando el Evangelio, instruyendo pastores a través de más de 30 años. ¿Sabe lo que yo he descubierto? Que casi todos me dicen la misma cosa. Y le pregunto, ¿qué es la unción? Y inmediatamente me llevan al Antiguo Testamento, 1, y 2, siempre me hablan dentro de este marco, que es algo que el Espíritu Santo hace al exterior del ser humano y que Él lo viene a depositar sobre esa persona para que esa persona pueda funcionar, básicamente. Vamos a ver qué es lo que la palabra dice. En 1 de Juan capítulo 2, por favor, note bien conmigo y te quiero hablar y vamos a leerlo en su contexto. Esa es la importancia, hablarlo en su contexto. En 1 de Juan capítulo 2, vamos a comenzar del versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, hablando de aquellos, ¿no? Y dice esto, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, perdón, y conocéis todas las cosas. No es escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Note el contexto aquí. El tema, el contexto, tema que está manejando este contexto es la verdad. En otras palabras, la palabra. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino que niega el que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo también tiene todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, que confiesa al Hijo, que tiene también al Padre.
lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Se nota lo que él dice, lo que oye, lo que se oye, lo que se oye, lo que se oye. No lo que se ha experimentado. Lo que se oye, no lo que se ha experimentado. Una gran diferencia. Lo que se oye. ¿Y qué fue lo que se escuchó? La palabra. No lo que se experimentó. Esto es lo que está manejando este párrafo larguísimo. Y dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito sobre los que engañan. ¿Y cómo es que engañan? Con la palabra. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Ahora, hijitos, permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejamos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ahora, note que el contexto aquí nunca trata de una experiencia del Espíritu Santo. Pero la unción del Espíritu Santo es la palabra. Porque la palabra nunca regresa vacía al creyente. Si es la voluntad de Dios, la palabra de Dios nunca regresa vacía a Él, si es su voluntad. Pero la iglesia ha interpretado que la unción que se habla aquí en 1 de Juan capítulo 2 es la misma unción de la que se trata en el Antiguo Testamento. Note bien. La ley. Ahora vamos a hablar aquí de la palabra unción. Porque aquí yo quiero que tú comprendas lo que está hablando. ¿Okay? Típicamente la palabra unción es la palabra crisma. Esa es la palabra crisma. Y esta palabra, mis hermanos, habla, mis hermanos, de un ungüento o untado, que habla de específicamente el otorgamiento especial del Espíritu Santo. De eso estamos hablando. ¿Sí? Pero lo que sucede es que nosotros hemos, no sé si ustedes se recuerdan, habíamos hablado de esto de no sé cuántas clases atrás, pero básicamente lo que ha pasado es que nosotros hemos reducido al Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, solamente a un poder, una energía, por decirlo así. Lo hemos reducido a Él como solamente un poder. Y le he dicho en el pasado que tú no puedes separar la verdad. Mira, la palabra del Espíritu, el Espíritu de la palabra, eso es un acto imposible. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y Él es mucho más de lo que tú piensas. Él es el autor de la palabra escrita. Y el contexto aquí, mis hermanos, de la cual se está hablando aquí,
es de la verdad, la palabra. Note bien en nuestra explicación. La ley en respeto de la limpieza de los leprosos y la consagración de los sacerdotes, requería una aplicación, según vemos, de sangre y de aceite aplicado a la oreja derecha, pulgar, mis hermanos, y el dedo grande del pie de que está siendo consagrado o limpiado. Ese fue el procedimiento de la unción en el Antiguo Testamento. Mira, vete conmigo, Levíticos capítulo 8. Levítico capítulo 8, por favor. En Levítico capítulo 8, note bien lo que está hablando aquí. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre la vestidura de sus hijos con él, y santificó a Aarón, dice, y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. En el Antiguo Testamento, el aceite y la sangre era simbólica, ¿ves?, de la presencia de Dios. Y lo que hace, y lo que la iglesia postmoderna, moderna hoy día hace, mis hermanos, es de tratar de repetir el Antiguo Testamento cuando la iglesia ni siquiera existía en el Antiguo Testamento. Tipológicamente, esta doble unción acentuaba la necesidad de la salvación, la sangre, y la unción del Espíritu Santo, que es el aceite, para que el creyente pueda oír la palabra de Dios. Por esa razón era la oreja, el oído, haga el trabajo de Dios, el dedo pulgar, y caminar en el camino de Dios, el dedo de pie. Eso es lo que tipológicamente lo que representaba. ¿Me entiendes? Ese era el significado. Ahora, en la ilustración, quiero que tú comprendas algo. Mira, hay gente que, tú sabes, que ellos van a la iglesia y escuchan un mensaje y dice, wow, ese hermano estaba ungido. Mira, y dicen, qué mensaje tan poderoso. Déjeme citar algo bien claro. No existe un predicador poderoso o un mensaje poderoso a las solas. El mensaje, la palabra es poderosa. Ella hace el trabajo. Por favor, no asignar, ¿ves?, el poder de la palabra al hombre de Dios. Y ese es el error grande que se comete aquí, hoy día, en la iglesia moderna o postmoderna, mejor dicho, porque tenemos la tendencia de regresar al Antiguo Testamento y sacar conceptos y trasladarlo al Nuevo Testamento y mal aplicarlo. A ver si podemos ilustrar esto. Tipológicamente, tenemos que comprender, había una doble unción que acentuaba la necesidad de la salvación que es representada por la sangre, la unción del Espíritu Santo que está representada por el aceite, para que el creyente pueda oír la palabra de Dios. Por esa razón ungía la oreja, ¿no? Y que haga el trabajo de Dios. Pues eso es, mis hermanos, el dedo pulgar, y que puede caminar en el camino de Dios. Por esa razón, el dedo del pie. Los discípulos, quienes fueron salvos por medio de la sangre, fueron instruidos que esperaran, mis hermanos, en Jerusalén hasta que les fuera dado el poder de lo alto. ¿Te recuerdas eso? En San Lucas, en capítulo 24, en San Lucas capítulo 24, note bien
lo que dice la palabra en versículo 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí está, es decir, el Espíritu Santo iba a llegar, ¿no? Él iba a llegar, ¿ves?, para otorgar algo en la vida de ellos. Solo hasta entonces estaban listos para hacer el trabajo de Dios, como se nos muestra en el libro de los Hechos. ¿Cuál debe ser la aplicación? Bien sencilla. Así igual como David fue ungido con aceite, así el creyente necesita una fresca unción por cada obra que le toma para Dios. ¿Y cómo es? A través de su palabra. Los cristianos deben de actuar en la unción que ellos recibieron del Señor. Pero ¿cuál era la unción que recibieron del Señor? Está claro en 1 Juan capítulo 2. En 1 Juan, mira bien. En 1 Juan capítulo 2 está bien claro qué es lo que ellos recibieron. En versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece, dice Él, en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Por qué? Porque ya tiene la palabra, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Ese es el contexto. Pero nosotros lo hemos convertido en un montón de otras cosas dentro del contexto del Antiguo Testamento. Pero estamos hablando, porque, mira, en el Antiguo Testamento no hubo un derramamiento universal, si puedo usar esa palabra. No hubo un derramamiento global sobre los creyentes. El derramamiento era singular en el Antiguo Testamento sobre los creyentes, pero no era plural como en el Nuevo Testamento. Tomamos los conceptos singulares del Antiguo Testamento y lo tratamos de implementar dentro del contexto global o plural del Nuevo Testamento. El libro de los Hechos está bien claro. El día de Pentecostés hubo el derramamiento del Espíritu Santo, y el propósito de ese derramamiento era traer a la gente a los pies de Cristo. En otra palabra, la salvación. La salvación. Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con este concepto. Ahora, con esa idea en mente, ahora vamos al derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, recuérdese de este significado aquí, y vamos a hablar del derramamiento del Espíritu Santo. Este va a ser número 15. El derramamiento del Espíritu Santo. Y vamos a Hechos, capítulo 2, del versículo 17. Pero una vez más, lo vamos a tener que leer en su contexto para agarrar bien el concepto. Vamos a Hechos, capítulo 2. Este es el día de Pentecostés. Sabemos que el día de Pentecostés fue un día dentro de los festivales y las fiestas hebreicas de los judíos. Una de sus fiestas es el día de Pentecostés. Este es el día en cual se derramó el Espíritu Santo
con el propósito de que la iglesia pudiera nacer, y la iglesia nació oficialmente en el día de Pentecostés, donde hubo por lo menos 3,000 hombres, aparte de sus esposas y hijos, que fueron salvos ese día. Ese fue el propósito del derramamiento del Espíritu Santo. Lamentablemente, la iglesia postmoderna lo ha reducido a hablar en lenguas. Y no han captado lo que dice la Biblia. Mira bien. Vamos a comenzar, ahora Pablo está predicando, ¿no? Él comienza su predicación aquí, Pedro comienza a predicar aquí, y es Pedro, y él dice en versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque ellos estaban confundidos. El Espíritu había sido derramado ya. Y se le dio la apariencia de lenguas de fuego encima de las cabezas de ellos. Y comenzaron a hablar un sinfín de idiomas reconocidas por el pueblo que estaba de pie enfrente de ellos. Ellos tenían muchas preguntas y había una gran confusión. Ahora Pedro se pone de pie y él comienza a predicar, pero en la prédica él comienza a explicar. Y él dice, en versículo 15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera, porque es la hora tercera del día. En otra palabra, tú tienes que entender el calendario y el reloj judío. Para nosotros, los gentiles en el oeste, el día comienza a las 12 a.m., es el nuevo día, ¿correcto? Tenemos la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, esta es la primera hora, segunda hora, hasta la tenemos la cuarta, la quinta, 5 de la mañana, y luego tenemos las 6 de la mañana, etcétera, 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 ¿verdad? El día oficialmente para nosotros comienza aquí. Para el judío comienza a las 6 a.m. Las 7, las 8, ¿me entiende? Para nosotros, yo quiero que tú veas que para el judío, la primera hora, mis hermanos, de aquí a aquí, ¿no? Esta es la primera hora. De aquí a aquí, la segunda hora, ¿no? Aquí está la primera hora. Aquí está la segunda hora. Esta es la tercera hora. Ellos, Pedro le dice, ellos no están ebrios, no están borrachos. Solamente es la tercera hora. Ahora, ellos tenían una ley. Los judíos. Era prohibido estar ebrio en la mañana. Y Pedro dice, es solamente la tercera hora, en otra palabra, las 9 de la mañana. Ellos no están borrachos. Y le dice, más esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahora él va a citar parte de la profecía que Joel había profetizado. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños.
Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, en la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvos. Ahora, aquí Pedro, él cita aquí un tremendo mensaje, ¿no? Del versículo 17 hasta el 21, él está citando literalmente Joel capítulo 2, del versículo 28 hasta el 32. Mira lo que él dice aquí. Y él comienza a predicar aquí. Él no tiene, mire, yo creo que tú entiendes bien. Pero esta palabra, derramar. Vamos a hablar de esta palabra primeramente. Cuando él dice en versículo 17. Derramaré. Ahora, esta palabra en griego, mis hermanos, es esta palabra. Ekeo, ekejo, ekeko. Ekeko es la palabra aquí. Y esta palabra quiere decir, mis hermanos, literalmente quiere decir esparcir. Quiere decir conceder. Esta palabra también que significa, y sabe que la palabra ek, ek, siempre la palabra que significa afuera de. Ek es afuera de, ¿no? En el contexto que se usa esta palabra, porque está hablando de la persona del Espíritu Santo, el que está haciendo la obra. El derramamiento del Espíritu Santo, ekeo, lo que está diciendo que es afuera de la Trinidad, afuera del concilio de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él viene a explicar el significado del día de Pentecostés y los acontecimientos que se están manifestando. En nuestra explicación, una de las características del futuro reino de Cristo es la abundancia del derramamiento del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, Pedro reconoció que el derramamiento anticipaba a un más grande derramamiento que vendría. Mira lo que él dice en Hechos capítulo 2, versículo 17. En los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora, el problema aquí está aquí, deja ver. Vamos a tomar Joel. Déjame borrar aquí. Pedro toma la profecía de Joel. Vamos a poner profecía de Joel, capítulo 2, versículo 28 hasta 32.
Y cuando Pedro predica en Hechos capítulo 2, él está hablando de esa profecía en dos partes. En dos partes. La primera parte, el derramamiento, del Espíritu Santo, que obviamente se manifestó, tú no lo puedes negar, se manifestó sobre, en apariencia, en la multitud de lenguas. ¿Te recuerda? Llamas, de fuego, ¿te recuerda? Y luego hubo, vamos a poner aquí, multitud de lenguas, ¿cierto? Estas son idiomas reconocidas por todos los que estaban presentes en el día de Pentecostés. Ya veo que están. Yo sé que cada vez que enseño esto, yo veo que las cabezas ya comienzan a patinar. Bien. Vamos, regrese conmigo a. Bueno, vamos comenzando el versículo 1. Hechos capítulo 2 versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Todo el mundo comprende eso? Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, note bien cuidadosamente, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. El mundo de esa época estaba representada ese día en Jerusalén, en esta experiencia bien específica. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, no son galileos todos estos que hablan. Se reconocía a los discípulos por su acento. Ellos venían de Galilea y el acento de Galileo era bien notable. O sea, ellos sabían que eran de Galilea. En otras palabras, no eran hombres muy educados. Pero todos los judíos y los demás que vinieron de todos los otros países alrededor del mundo de esa época, ellos habían nacido en esos países, habían sido criados en esos países, hablaban esos idiomas. Cuando ellos llegan al día de Pentecostés y escuchan a estos galileos que no tienen educación, pero experimentaron el derramamiento del Espíritu Santo en ese momento, pudieron hablar en sus lenguas reconocidas. Esta es parte de la profecía de Joel. Y él le dice aquí en versículo 7: y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar con cada uno en nuestra lengua en lo que hemos nacido? Partos, medos,
elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes y tanto judíos como proselitos. Mira bien, cretenses y árabes los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Por lo menos tú tienes 18, 20 idiomas, por lo menos. Pero son lenguas reconocidas, en otra palabra, es idiomas. Eso pasó en el día de Pentecostés, que fue la profecía de Joel. Por eso hay mucha confusión con el derramamiento del Espíritu Santo, porque no leemos la palabra en su contexto. Luego, Pedro continúa y ahora le va a explicar lo que está pasando. Ahora regresamos al versículo 14. Y dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todo lo demás que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que la hora tercera del día, son las 9 de la mañana. Mas estos los he dicho por el profeta Joel. Él va a confirmar la profecía de Joel. En los posteros días, él está hablando de los posteros días. Día de Pentecostés, right? Mira, es el principio. Pero Pedro está hablando de los posteros días. Él está hablando de algo futuro. Es lo que está hablando él. Paciencia, mire bien. En los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los posteros días comenzaron cuando llegó Cristo. Pero el principio del nacimiento de la iglesia es el día de Pentecostés. Pero los posteros días no terminan hasta cuándo. Porque él diría, en los posteros días, ¿no? Y los posteros días es, mira, Cristo, Jesucristo, es desde su nacimiento hasta cuando él regresa en la segunda venida. Ese es el periodo de tiempo de los posteros días. El día de Pentecostés está en medio de todo eso. Los posteros días no han terminado todavía. Pedro está explicando en este mensaje que él está predicando. En otras palabras, él está enseñando en su predicación. Parte de la profecía de Joel se cumplió ese día cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, en otras palabras, sobre todo que representaba,
¿ves? El mundo de ese día. Pero no ha terminado todavía. Esa parte se cumple de la profecía de Joel. Pero todavía nos falta, mira bien, si es que somos honestos. Si somos honestos, debemos de ser honestos en leer la Escritura. Vamos a leerla. Y él dice aquí en Hechos, versículo 17, en los postreros días, que no se ha terminado, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso sí sucedió. Y dice, y vuestros hijos e hijas profetizarán. Ok, vamos a poner aquí. Okay. Hijos, hijas profetizarán. ¿Verdad? Pregunta, ¿en el día de Pentecostés eso pasó? No. ¿Va a pasar? Sí. Pero no pasó el día de Pentecostés. Dice, vuestros jóvenes verán visiones. Bueno, los jóvenes verán visiones. ¿Eso pasó el día de Pentecostés? No. ¿Va a suceder? Sí. Dice, y vuestros ancianos soñarán sueños. Bueno, aquí tenemos ancianos. Sueños. ¿Eso pasó ese día de Pentecostés? No. ¿Por qué? Porque la profecía está en dos partes. Dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Todos hicieron eso ese día? No. Y daré prodigios arriba en el cielo. ¿Eso pasó ese día? No. Mira lo que tenemos. Siervos y siervas. Siervos y siervas profetizarán. ¿Lo hicieron ese día? No. Mira más que tiene aquí. Dice, y daré prodigios arriba en el cielo. Prodigios en el cielo. ¿Sucedió ese día? No. Dice, señales abajo la tierra. Aparte de las lenguas, no. Dice, sangre y fuego y vapor de humo. Sangre, vapor y humo. ¿Pasó ese día? No. Luego él dice, y el sol se convertirá en tinieblas. El sol en tinieblas. ¿Pasó ese día? No. Luego él dice, sangre y luego dice, y la luna en sangre. La luna en sangre. ¿Sucedió ese día? No. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Lo que estamos hablando es que la profecía asociada con el derramamiento del Espíritu Santo sucede en dos etapas. El día que nace la iglesia, que es el día de Pentecostés, donde hubo un derramamiento del Espíritu Santo, llamas de fuego, multitud de lenguas. Eso sí sucedió. La otra parte que todavía se falta para cumplir
cumplir es aquí. Hasta la segunda venida o el día del Señor. Pero la gente te enseñan afuera del contexto del texto que esto se cumplió con todo el día de Pentecostés, y así no es. Así no es. Porque la única cosa que tenemos en el día de Pentecostés es el principio de la iglesia. Pero los posteriores días comienza cuando Jesús llegó y termina cuando Él regresa en el día del Señor. Mientras tenemos varias cosas sucediendo entre esos dos marcos. Vamos a ilustrar esto. Los frecuentes derramamientos del Espíritu Santo en esta época son la fuente de los grandes avivamientos espirituales y de levantamientos espirituales que toda la historia de la iglesia ha experimentado, ya que se han recibido grandes bendiciones en tiempos de avivamiento. Los cristianos casi siempre han descrito sus experiencias acerca del futuro reino por venir por medio de estas experiencias. Por esa razón, en el mismo libro de Hechos, en capítulo 3, otra vez está Pedro hablando aquí. En capítulo 3, en versículo 19, pero mire lo que dice el versículo 17. Más ahora, hermanos, sé que por ignorancia los habéis hecho como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Ahora note. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Me entiendes? Vamos a experimentar continuamente avivamientos desde el día de Pentecostés hasta cuando el día del Señor. Vamos a experimentar avivamientos y levantamientos espirituales, lo vamos a experimentar. Pero esta parte de la profecía de Joel, específicamente esta parte, esto sucede en la segunda venida del Señor. No fue en la primera venida del Señor. Porque la profecía está en dos partes. No existe ninguna evidencia escritural. No existe ninguna evidencia bíblica que dice que todo eso se cumplió en el día de Pentecostés. Por esa razón tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos del derramamiento del Espíritu Santo. Tenemos que estar bien seguros de qué es lo que estamos hablando, o si no, vamos a dejar al pueblo completamente confundido, y no es justo que nosotros hacemos eso. Si es que vamos a ser honestos, en enseñar, en instruir en la palabra de Dios. Por esa razón, en la última clase yo tuve que tomar, mis hermanos, mucho tiempo, hablando de la palabra y el poder que tiene el Señor en su palabra, el Espíritu Santo en su palabra. Porque parte del problema que enfrentamos es que enseñamos, pero enseñamos demasiado rápido. No tomamos el tiempo necesario para detenernos y observar, mis hermanos, ¿ves? ¿Qué es lo que realmente dice la palabra de Dios? El derramamiento
sí sucedió. El derramamiento continuará. El derramamiento se falta que cumplir todavía en la segunda venida del Señor y luego el día del Señor. ¿Cómo es que como creyente debemos nosotros aplicar esta enseñanza? Sencillo. Ya que el creyente ve hacia a la venida, que él puede ver hacia a la venida del Señor o de Cristo, él también debe de orar por el derramamiento del Espíritu Santo en nuestros avivamientos en el día de hoy. Amén. Eso es lo que debemos hacer nosotros en el día de hoy. Ahora, con ese entendimiento, voy a borrar aquí y vamos a llegar al fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Otra vez, permíteme recordarles que no estamos entrando en muchos de los detalles. Este es un curso, mis hermanos, en que se trata de una vista panorámica, un repaso. Ahora vamos al fruto del Espíritu. Este va a ser 16. El fruto del Espíritu. Y esta se encuentra en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Vamos a Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Y aquí se hace un contraste en Gálatas, capítulo 5. Mira bien. Vamos a ponerlo en su contexto, por favor, otra vez, comenzando con versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis a los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, mira bien, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, idolatría, mira bien lo que él dice aquí: pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas cosas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ahí está el contraste. El otro lado de la moneda, él dice ahora en versículo 22 y 23, él dice, y más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es el fruto del Espíritu Santo. ¿Okay? Quiero que tú veas. En contraste, las obras. Mira lo que él dice, cuando él dice aquí, en versículo 19, él dice obras. Note bien, es plural. Plural. Pero el fruto, mira bien, el fruto singular. ¿Nunca he visto un diamante? Un diamante tiene múltiples de lados, ¿no? Ahora, yo no soy artista, ¿eh? Pero si tú tomas un diamante, ¿no? Un diamante tiene múltiples de lados, pero es uno solo, singular. Así es el fruto del Espíritu Santo. Es
un solo fruto. Pero ese fruto tiene múltiples aspectos o elementos. Igual como no sé si ustedes saben, pero un diamante genuino, verdadero, mínimo tiene 6 lados hasta, escuche bien, 56 lados. Cuando yo estaba en las minas de Sudáfrica, me asustaron cuando sacaron los diamantes, mis hermanos, de las minas. Lo que tú ves en la tienda cuando usted va a comprar un anillo, mis hermanos, ya está cortado. Un diamante, un solo diamante puede tener de 6 a 56 lados. Es único. El fruto del Espíritu Santo es un solo fruto. Escucharme. Y note los elementos o los lados de ese mismo fruto. Mi hijo él me mandó un video pequeñito en Facebook donde hay una máquina pequeñita, bien sencilla, pero es único porque la máquina corta fruta. Y lo puede cortar, mis hermanos, y él me mostró como 2 o 3 videos que me mandó, pero una de ellas muestra que corta y deja el fruto cortado en múltiples lados en un solo cantazo. El fruto del Espíritu Santo es singular. Quiere decir, si yo te regalo un diamante, un solo diamante, y te lo regalo, y tiene 6 lados, 9 lados, 12 lados, 24, no importa la cantidad, pero un solo diamante tiene múltiples de lados, ¿correcto? ¿Cierto? El fruto del Espíritu tiene 9 lados mínimo. Mira bien, él dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, ¿no? Mira bien, amor, gozo, paz, paciencia, perdón. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ahora mira bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fruto singular. Como un solo diamante tiene múltiples lados, uno solo, igual el fruto. Déjame explicarte algo aquí. El contraste de las obras que se habla en Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 20 y 21, ¿me entiendes? Es plural de la carne, pero lo cual cada individuo es capaz de hacer, pero el fruto es singular del Espíritu Santo, puede solo ser producido por Dios.
el carácter del cristiano, entonces resulta Cristo que vive en mí. Eso es lo que dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, ¿no? Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo te aseguro que Cristo no vive en la carne. Pero escúcheme bien. Para entender que este fruto se desarrolle, todos los 9 aspectos del fruto espíritu deben de madurar. Es imposible que tú digas, mira, yo tengo el fruto de paz, pero a mí me falta amor y me falta fe. Déjame decirte algo. Uno es mentiroso, o 2 tú estás confundido, o 3 no eres un creyente. Vamos a ver bien claro aquí la cosa. Porque un creyente genuino tiene el fruto del Espíritu. Y con el tiempo él va desarrollando, madurando este fruto en su vida, donde él tiene que manifestar los 9 aspectos de este fruto en su vida. El carácter de Cristo es la plena manifestación de este fruto en el Nuevo Testamento. Aunque Jesús no reconoció las tradiciones de los hombres, sus enemigos no pudieron comprobar ningún cargo sobre él. Ellos no hallaban. ¿Cómo que yo debo de aplicar esta verdad, mis hermanos? ¿Cómo? Bueno, asimismo hoy los cristianos deben de permitir que el Espíritu Santo les desarrolle el carácter dentro de ellos, para que ellos sean sin mancha delante de otros y no estorben el testimonio de Cristo.